Biblia en esta noche. Ahora los que no traen, yo les exijo, amados hermanos, que procuro de comprar su Biblia, porque esto es el alimento espiritual que día a día debemos de, amados hermanos, de tener a nuestra vida. Abre tu Biblia conmigo en el libro de Miqueas. Vamos a entrar lleno a la palabra de Dios en esta hora, amados hermanos. En el libro de Miqueas vamos a meditar unos puntos muy preciosos, puntos muy, amados hermanos, que el cristiano hoy en tiempo debe de practicar a su vida, amados hermanos. Sabemos que hoy es un culto de consolación. También lo animamos a la vida los dolientes en esta noche, amados hermanos, y le decimos que el Espíritu Santo es el que siempre tome control a cada corazón y que su paz sea amor a cada uno de los que están de duelo en esta noche, amados hermanos. El libro de Miqueas, capítulo 6 y su verso 8 lo vamos a leer para la gloria del Señor. Para entrar en nuestro tema en esta noche, quiero que lo leemos con voz alta para que todos podamos entender lo que es la palabra de Dios. Quiero que me pongan mucha atención. Leemos desde el 6, amados hermanos, para que vamos a entender la palabra de Dios que nos habla en esta noche. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma? Viene la palabra, el 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia, humillar delante de tu Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Dios, por esta gran oportunidad que nos conceda, Padre eterno, de poder estar una vez más en este lugar. Reconocemos, Padre, si estamos en pie en este lugar es por tu gracia. Es tu misericordia, ha sido grande para con nosotros, mi Dios. Ahora, Padre, te pido, Dios mío, que hace rema tu palabra a cada vida, labra a cada corazón. Que tu palabra penetra, Dios mío, hasta partir el alma. Abra nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, para que entendamos, amado Dios, tu palabra en esta hora, a la vida de todos tus hijos que estamos presentes. Oh Santo, tu poder, que tu Espíritu sea que nos guía a entender tu palabra en esta hora. Amén, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Antes de entrar pido disculpas que estoy un poco afectado de la garganta, pero lo vamos a hacer para la gloria de Dios, que nos tiene Dios preparado en esta noche. Mi tema en esta noche vamos a desarrollar lo que pide Dios a su pueblo. Es un punto muy necesario donde la vida del ser humano, ser cristiano, que nosotros debemos de entender en esta noche. Estaba leyendo la palabra, meditando, la palabra me estaba exhortando en ciertas áreas de mi vida personal. Encontraba con un pueblo, amados hermanos, que un tiempo le dieron lo que es los mandamientos dados por Dios a ese pueblo. Dios le dio estatuto, cómo guiar a ese pueblo, cómo caminar a través de la palabra de Dios. Y me lleva a entender sobre la vida de un siervo que se llama Miqueas. Cuando pasó en estas situaciones, el pueblo están sobornando, amados hermanos, están haciendo dioses, que es abominable delante de Dios. Dejaron el mandamiento que Dios le dio para ese pueblo. Y ellos, amados hermanos, les han dicho que
En el principio Dios le dijo que tiene que amar entre ellos mismos, que tiene que, amados hermanos, hacer justicia con las viudas, con todas las personas huérfanos. Pero esas gente se empezaron a hacer negocios, empezaron a cobrar impuestos sobre esa ciudad, empezaron a hacer, amados hermanos, de lo que Dios no le agradaba, y se fueron de una avaricia del dinero, se fueron de una avaricia, amados hermanos, donde ya no estaba bajo la voluntad de Dios. Y llegó un momento donde Dios lo empezó a exhortar a ese pueblo, diciéndolo que si se arrepintiera por todo lo que están haciendo, y Dios lo enviaba una palabra. Quiero que me van a entender sobre esto. Es una introducción donde me quiero entrar sobre los puntos que quiero llevar a cada corazón, a cada vida en esta hora, amados hermanos. Dios me ha enviado en esta noche, siempre y cuando digo, amados hermanos, si estoy parado acá es por la misericordia de Dios, que estoy en este lugar. Me han dado la palabra, es para que nosotros, amados hermanos, entendamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero resulta que ese pueblo, amados hermanos, se están aparentando como cristianos. Están llevando, por supuestamente, ofrenda delante de Dios, que es abominable delante de Dios. Porque ellos están ofreciendo ofrenda sobre una imagen. Están haciendo, se metieron en una idolatría. Y Dios lo empezó a ver ese pueblo y poco a poco se apartó. Pero me impacta mucho que había un hombre, amados hermanos, que ese hombre vivía en la santidad, vivía, amados hermanos, sobre lo que es bajo el mandamiento de Dios. Tenía una esperanza para ese pueblo, tenía la esperanza que van a ser el encuentro de nuevamente en los mandamientos que Dios lo ha entregado. Y llegó el momento cuando Miqueas paró, empezó a decir esas palabras. El pueblo empezaron a decir a Miqueas: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere Dios que vamos a hacer para que nosotros seamos perdonados por todo lo que hemos hecho? Ese pueblo se reconocieron que está mal delante de Dios y empezaron a hacer preguntas sobre este siervo. Y el siervo, amados hermanos, empezó a ser él mismo, guiado del Espíritu Santo, empezó a hablar sobre de estas palabras. Y él dijo: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Ese hombre, amados hermanos, sabía que con todo, amados hermanos, con todos los presentes que da delante de Dios, no borraría su pecado. Aunque lo presentaran millares, ese hombre empezó a decir: agradará a Dios si yo me presentará con unos millares de carneros, o daré mi primogénito. O está diciendo ese hombre que presentará a su hijo, que es el primer hijo de él, para su pecado, para que sea perdonado por Dios. Pero no fue así. Y el hombre quedaba sobre el mismo en el verso 8, diciendo la palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y lo mismo, amados hermanos, que nosotros como iglesia. Y quiero que me entienda esto. ¿Por qué los estoy hablando esto, amados hermanos? Es necesario que nosotros como iglesia, amados hermanos, vamos a entrar sobre un principio, sobre los 3 principios que Dios nos va a entregar en esta hora. Porque muchos de nosotros, amados hermanos, hagamos cosas con nuestra propia voluntad, hagamos lo que nosotros como humanos, amados hermanos, hagamos lo que nos da la gana o con lo que la carne nos anhela de hacerlo. Pero si no estamos bajo la voluntad de Dios, estamos mal. Y por eso yo te vengo a decir en esta hora, dijo Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Sobre el primer punto que quiero entrar, lo que dijo ese hombre, habló sobre, amados hermanos, no pronunció nombre ahí, pronunció sobre lo que es hombre hablando comúnmente. No es solo por los hombres en la antigüedad,
sino que también está hablando la palabra sobre nosotros en estos tiempos. Porque muchas de las veces nosotros como iglesia ya no tenemos fundamentos como esto. Lo único que estamos preocupados ahora es que compramos el traje mejor para presentar delante de Dios. Pero yo te quiero decir en esta hora que el cambio que quiere Dios para nuestra vida no es por afuera. Lo que Dios quiere para nuestra vida es que nosotros, amados hermanos, empezamos primeramente a lo interior de nuestras vidas. Para que Dios te pide sobre lo que es, amados hermanos, lo que Dios habla acá en su palabra esta noche. Hacer justicia, amados hermanos, es reconocer con tu Dios. Cuando un atleta, amados hermanos, empiece, amados hermanos, a lleva un montón de atletas y uno el que sale ganando. Y luego cuando los, amados hermanos, los maestros que han hecho esas cosas mundanas y luego le dan un presente y le dice que se haga justicia con este hombre y lo merece, le dan su premio. Le dan lo que es un diploma o lo que dan lo que es lo que el hombre merecía de que él lo ganó. Pero nosotros, amados hermanos, no es así. Lo que Dios está pidiendo a este pueblo es esto. Tan solamente que el hombre entiende hacer justicia con el Dios mismo, reconociendo hasta dónde Dios te ha sacado y hasta dónde Dios te ha puesto en estos momentos. Muchas de las veces nosotros no queramos entender esto. A veces, amados hermanos, cada día Dios me exhorta en su palabra. Venimos delante de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos viniendo conforme a la voluntad de Dios o estamos haciendo conforme a nuestra carnalidad? Muchos de nosotros no llegamos a entender esto. Ese pueblo así se ha hecho. Ya reconocieron, amados hermanos, ya no reconocieron quién es el Dios, quién es el que ha dado la vida, el dador de la vida. Entonces por eso el hombre explicaba esto y decía, lo que pide Dios de ti es hacer justicia. Eso va individualmente. Permíteme en esta noche lo que Dios pide a su pueblo. Amados hermanos, aquí en el libro que estamos leyendo, que es la palabra de Dios, amados hermanos, nos habla individualmente. Él te ha dicho lo que es bueno, hacer justicia. Hacer justicia es caminar día a día reconociendo a tu Dios. De donde, amados hermanos, te caes un momento. Donde, amados hermanos, como hombres que somos, nos equivocamos delante de Dios. Pero nosotros reconocemos que hay alguien, amados hermanos, a quien pagó un precio por nosotros, a quien correr. Dice la Biblia que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Eso es lo mucho que no lo entiendo hoy en este tiempo que está pasando. Cuando tú te corres a tu Salvador, Él está dispuesto que te levantas. Pero reconociendo, hacer justicia con tu Dios, vas a reconocer. Pero muchos nosotros nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho que hagamos. A veces tan solamente sentimos. Yo lo llamo por una emoción. A veces hay momentos donde nosotros sentimos una emoción que estamos ya arriba. Empezamos a humillar a aquellos que están bajo. Empezamos a decir que yo soy el más fuerte que aquel porque vivo yo más espiritual que aquellos. Pero déjame decirle, la persona que camina justamente delante de Dios, entre más usado por Dios, es más humillación causa en su vida. ¿Por qué, amados hermanos, llegamos hasta ese extremo? Porque eso es lo que se ha hecho a los hombres antigua edad.
ellos se empezaron a exaltar entre ellos mismos. Pensaron que todo lo que han poseído viene con sus propias fuerzas. Y se olvidaron a su Dios. Y quiero que vamos en el libro de San Mateo, amados hermanos, para entrarnos a lo más fondo de este punto, lo que es la justicia. Es el primer punto que estoy tomando. Mateo 5:6. Mateo 5:6, donde Dios lo exhortó a unos fariseos, aparentando como cristianos. Ellos, amados hermanos, llegan en la iglesia, amados hermanos, haciendo lo que a él se le da la gana. Pero se presentó a alguien que es Jesucristo. Llegó el momento de la confrontación delante de ellos. Esos hombres se sintieron de lo más grande. Mateo 5:6, amados hermanos. Amados hermanos, amados hermanos, es 23. Es allí donde Dios lo exhortó a los fariseos y dijo de esta manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Porque Dios, amados hermanos, llegó a decir estas palabras porque Él examinaba la mente de esos hombres. Pero cuando Jesús lo exhortó diciendo, amados hermanos, le dijo: hipócritas, están aparentando. ¿Por qué están haciendo de esa manera? Hay una cosa que lo han dejado de hacer, es la justicia y hacer misericordia. Porque esos hombres, amados hermanos, hoy en estos tiempos estamos dando cuenta, se está llegando, amados hermanos, lo que es la apostasía en cada iglesia. Están llegando los momentos, hombres que se han levantado llevando palabras, hasta incluso quizás han salvado almas. Pero llega en el momento cuando cae una condenación, amados hermanos, donde se va a la avaricia por el dinero. Empiezan a hacer negocio por lo que es la obra de Dios. Es por eso que Dios, amados hermanos, me envió en esta noche para decirte a cada corazón que es necesario, amados hermanos, que empecemos nosotros a practicar la justicia. Caminar con Dios, rectitud. Caminar, amados hermanos, entregar el corazón a Dios claramente. Porque aquí en este lugar nadie es grande. Nosotros somos lavados por la sangre de Cristo. Y estamos unidos en este lugar. Y es por la gracia de Él. Yo te quiero decir, amados hermanos, y Jesús, claro, habló a través de su palabra. El que quiere ser grande en el reino de los cielos, ese es el que va a humillar. Jesucristo triunfó por medio, amados hermanos, de la justicia que Él estuvo firme a su Dios, estuvo firme a su Padre. Y sabemos nosotros que hemos venido, porque llamarnos cristianos no es nada más llamarnos que somos cristianos. Llevamos lo que es el nombre de Cristo. Y si hemos llevado en el nombre de Cristo, es necesario que nosotros mostremos, amados hermanos, lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y lo que Dios pide para el pueblo es la justicia. Lo que Dios pide para su pueblo es que le merece dar lo mejor para Él. Es que Dios, lo que Dios quiere para su pueblo es que da lo que es de Dios. Es que tú reconoces de lo que es tuyo, de lo que es tuyo. Pero reconoce lo que hay algo que Dios de día a día te está preguntando. Yo no sé, amados hermanos, si solo a mí me está pidiendo Dios. No creo yo que solo a mí, que Dios me está hablando día a día.
sino que a todos nosotros, amados hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque, amados hermanos, somos llamados en la igual estatura, amados hermanos. Dios nos escogió en este lugar. Y si Dios me pide tantas cosas a mí, a mi vida, y yo sé también que Dios así te lo está haciendo, pero lastimosamente el hombre no llega a entender, lo cierra sus oídos a la palabra de Dios. Lo que Dios pide para su pueblo es hacer justicia. Pablo dijo, una de sus palabras, que él dijo: yo no pretendo yo también de haberlo alcanzado todo, pero una cosa dijo Pablo, una cosa es olvidar lo que se quede atrás. Olvido las cosas que me estorban de no justificarme delante de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Y cuando una persona camina, amados hermanos, a la rectitud de Dios, dice que el justo, amados hermanos, permanece como la palmera. Cuando el justo, amados hermanos, la palmera allá en la costa, cuando vienen tormentas, la palmera, amados hermanos, se ve como que si se bota. Cuando viene el gran fuerte viento para derrotar, cualquier cosa lo lleve, pero la palmera jamás ha arrancado de su raíz. Cuando la palmera, amados hermanos, viene el viento, lo tire de la cabeza hacia abajo, pero menos a la raíz no lo puede arrancar. Y la palmera, cuando pase toda la tormenta, y la palmera se empieza a levantar nuevamente, y se para. Y eso es lo que la palabra quiere para nuestra vida. Cuando termine la tormenta sobre la vida de la palmera, amados hermanos, se empiece a levantar con mucha fuerza y se quede, amados hermanos, rectamente como estaba, como si no hubiera pasado nada. Y el salmista David dijo eso, uno en sus salmos, que el justo es como la palmera, como el cedro, que siempre se utiliza nada más en la casa de Dios. Eso es lo que dijo, lo expresó David en uno de sus salmos. Y dice que el fruto del justo es árbol bueno. El fruto del justo, amados hermanos, es que como árbol de vida. Y cuando nosotros practiquemos esto, déjame decirle que nosotros empezamos a dar vida. En vez de empezamos, amados hermanos, a criticar a aquel hermano que aún todavía no ha alcanzado la madurez como nosotros estamos, nosotros es dar vida a aquella persona. Y por eso es muy necesario, amados hermanos, que practiquemos esto. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Me turba en el alma, me lastima el corazón. Hombres fuertes. Se miraría, amados hermanos, cuántas veces, amados hermanos, esos hombres, yo diría, hacía la pregunta. Hombre quizás tiene más, amados hermanos, grandes cosas que a nosotros. Pero esos hombres, amados hermanos, por medio, amados hermanos, de que no conoce quién es su Dios, se caen sobre lo que es la miseria. Muchos hombres en estos tiempos han predicado, han llevado fama en nuestros lugares, pero luego, amados hermanos, cae la avaricia, se van por el dinero haciendo negocios. Y eso era lo que está pasando a ese pueblo. Están haciendo negocios, hasta en las propias viudas lo están quitando sus dineros. Pero la iglesia ya no debe de hacer así. Nosotros como iglesia somos un apoyo a cada uno de nosotros. Aquí en la iglesia, amados hermanos, es reconocernos que somos de Cristo Jesús. Pero eso es lo mucho que hoy en día en cada iglesia veamos tantas cosas. Lo que único que hallamos son puras envidias, en contras. Pero nosotros como palabra de restauración tenemos que estar firmes día a día para hacer la voluntad de Dios. Tres principios donde yo te quiero llevar a entender en esta hora.
Yo no vengo con mi propia palabra, como les decía. Vengo conforme a la palabra de Dios. La justicia. Dios no me quiere sacar en esto. Yo no sé, amados hermanos. Entre más hablo de la justicia, Dios me sigue dando. Cuando estudié esto, siempre y cuando veo siervos, amados hermanos, que caminaron bajo la justicia, siempre buscaron lo que es la rectitud de Dios. Y por eso es cuando nosotros queremos alcanzar, mejor arreglemos nuestras vidas delante de Dios. Porque ¿qué haremos, amados hermanos, si estamos haciendo cosas y luego en otras áreas estamos equivocados? Y por eso es que es muy necesario que la iglesia practiquemos de la palabra de Dios. Me quiero entrar sobre el segundo punto de lo que es la misericordia. Dios pide que su pueblo que tenga misericordia en el corazón. Es una de las bases fundamentales donde el ser cristiano que corre a llegar hasta lo lejos. Como le decía, nosotros tenemos el nombre de Cristo. Cristo fue uno de los hombres que tuvo misericordia por nosotros. Que por medio de la misericordia que nosotros estamos salvos. Y si nosotros estamos siguiendo la misericordia de Cristo, nosotros ya no debemos de tener orgullo en el corazón. Un hombre que está bajo la misericordia, ese hombre se preocupa por todo lo que pasa, su ser querido está a su lado. Ese hombre, amados hermanos, hasta tome su tiempo para dar lo mejor a la vida de aquellos que se están sufriendo. Pero esto es una de las cosas también de que habló Jesús sobre la vida de los fariseos en aquellos tiempos. Esos hombres no tenían misericordia, hasta incluso lo llevaron a Jesús en la cruz por medio de no tener misericordia en el corazón. Lo crucificaron sin ninguna culpa. Amados hermanos, por eso es que Dios lo exhortó también a ellos. Les dijo en ese mismo entonces, les dijo que han dejado la justicia y la misericordia. Y esto es lo que es necesario, el que no se deje de hacer, dijo Jesús. Y esto es la palabra también que ocupó Miqueas de decir al pueblo, diciendo de las palabras y amar misericordia. Pero ¿cómo podemos amar misericordia sin nuestra propia vida ni podemos amar entre nosotros mismos? Una persona cuando camina bajo la misericordia, amados hermanos, es aquella persona que se ha preocupado de amar su propia vida. Dice la Biblia, para que tú puedas amar a tu prójimo, ámate a ti mismo. ¿Cómo lo vas a amar a tu prójimo? ¿Cómo das misericordia a tu prójimo? Sin que tú ni tienes misericordia por tu propia vida. Sin que tú no practicas la justicia. Porque cuando un hombre conoce lo que es la misericordia de Dios, cuando caminas bajo la misericordia de Dios, ese hombre tiene el anhelo de hacer la obra de Dios. Tiene ese amor en el corazón de dar su vida para Dios. Muchas de las veces que veamos esto en las iglesias, empezamos, amados hermanos, sobre las de allá afuera. A veces hay personas que Dios nos pone en nuestro camino, nos aprueba hasta dónde hemos llegado con la misericordia de entregar palabra a aquellas almas. Pero a veces en vez de dar palabra a ellos, estamos dando mal testimonio. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que el pueblo de Dios camine bajo la misericordia. Cuando un hombre tiene la misericordia en su corazón, amados hermanos, dice la Biblia, vayan conmigo en Mateo 5:7. 5:7 dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando tú hagas misericordia por alguien, es porque tú, amados hermanos, recibes misericordias. Cuando tú siembres algo a tu hermano, es porque, amados hermanos, lo mismo se te va a volver y te va a pagar. Porque las cosas, amados hermanos, es lo mismo con Dios. Porque Jesús caminó bajo la misericordia, es cierto. Él nos salvó, amados hermanos.
Y Dios, amados hermanos, es un Dios misericordioso. Cuando nosotros sembramos algo para Dios, Él no se queda en nada, sino que, amados hermanos, nos recompensa. Y es lo mismo que quiere para la vida del hombre y a la mujer. Si yo doy algo, amados hermanos, yo no espero, amados hermanos, que el mismo donde lo di, que me va a regresar. Posiblemente en otra área donde yo estoy necesitado, algo me va a echar la mano y que me mire con misericordia y que me va a ayudar las áreas donde yo no puedo llevar. Pero es necesario, amados hermanos, para que uno, amados hermanos, para que uno logra a tener misericordia con algo, es necesario que tú siembras misericordia. Y dice la palabra, bienaventurado es 3 veces bendecido aquel hombre que va bajo la misericordia. Porque cuando tú, amados hermanos, y esto es palabra de Jesús, porque sabía él, amados hermanos, él hablaba de esta palabra porque él vivía bajo la misericordia. Él tenía misericordia. Pero eso era lo que nosotros no tenemos hoy en tiempo. La misericordia es el fruto del Espíritu. Y si decimos nosotros que somos ungidos por el Espíritu y no tenemos misericordia, estamos mal. Estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando un hombre ungido por Dios, cuando un hombre verdaderamente está usando por el Espíritu Santo, ese hombre está preocupado para que otro hermano llegue a alcanzar el nivel que él tiene. Eso era caminar para aquella bendición. Pero en estos tiempos, amados hermanos, en cada iglesia lo que veamos son hombres que son levantados, usados por Dios, pero esos hombres incluso ya ni misericordia tienen, haciendo cosas abominables delante de Dios. Y esto es una iglesia donde principios apenas empezó. Hay cosas grandes que Dios aún no lo hemos visto ahorita, que lo vamos a alcanzar todavía. Porque las palabras que nos está dando Dios, porque es necesario que nosotros empecemos a sembrar eso, para que nosotros, al momento que Dios nos va a usar como siervos y siervas de Dios, nosotros tenemos misericordia. Porque, amados hermanos, si digo que soy siervo, que no tengo misericordia en mi corazón, soy un perverso. No tengo obra, es muerte. Si la Biblia dice que el siervo, amados hermanos, es el siervo que va a servir, es el que hace todas las cosas. Pero una persona que no tiene misericordia, cuando ponemos una área, amados hermanos, se empieza a criticar. Eso no es caminar bajo la unción y bajo la misericordia. Porque el Dios, el que da, amados hermanos, el Espíritu Santo es el que causa tener misericordia por algo. Esto es el pueblo que quiere con el tiempo Dios en nuestra vida. Por eso es que mi tema en esta noche, lo que Dios pide para su pueblo. Es bueno, amados hermanos, no estoy en contra de que nos sentimos la presencia de Dios. Es bueno, lindo estar a los brazos de nuestro Dios. El momento que nos venimos delante de Dios, sentimos la paz, sentimos ese abrazo de Dios. Nos cubra con su poder cuando nosotros lo sentimos, lanzamos en la presencia de Dios. Pero la cosa es no solo es sentir, la cosa es vivir en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, es, amados hermanos, actuar con misericordia. A veces danzamos y avivamos, pero luego salimos, amados hermanos, criticando unos al otro. Eso es lo que Dios no quiere en nuestra vida. Nosotros como iglesia ya es tiempo que esto se cambie. Es tiempo que va a venir un nuevo ambiente, parte del Espíritu Santo, a que amemos. Ya no es necesario que viene a alguien que te va a venir a hacer una cara de afuera. En la misma iglesia sale el encuentro sobre todo lo que estás haciendo.
pero no vinieron hoy, se quedaron en la casa. No vinieron esas personas, hoy no están acá. Pero eso era lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando nosotros, amados hermanos, cuando una persona empieza a trabajar a las cosas de Dios, apoyémonos, amados hermanos, echémonos la mano en la obra de Dios, amados. Muchas de las veces nosotros no vamos a entender eso. Cuando algo se levanta firme haciendo la obra de Dios, amados hermanos, luego viene la crítica. Pero la iglesia hoy en tiempo ya no es necesario que viva de esa manera. Cristo ya nos mostró. Tenemos el nombre de Cristo, es cierto. Somos cristianos, nos llaman cristianos. Pero la cosa no es por nombre, sino que cristiano de corazón. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Cuando tú tengas misericordia por alguien, y Dios te va a bendecir en 3 bendiciones. Quizás tú bendices por una bendición y Dios te va a bendecir en 3. Porque dice aquí bienaventurado. Y bienaventurado es 3 veces bendecido de parte de Dios. Bienaventurado dice la Biblia. Y eso era lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto, amados hermanos, no lo tomas como un regaño. No lo tomas, amados hermanos, que el hermano hable así. Porque si Dios nos habla en esta manera es porque Dios nos quiere bendecir día a día en nuestra vida. Porque, amados hermanos, porque muchas de las veces nosotros no llegamos a entender eso. Porque por medio de las razones no damos oído a la voz de Dios. Bueno es, amados hermanos, muchas de las veces nosotros solo queremos que Dios nos escuche. Solo queremos que Dios nos escuche lo que es nuestra petición, pero ¿qué hay de nosotros cuando Dios nos habla? ¿Daremos oído para Dios? ¿O estamos haciendo el que no lo entendamos? Por eso es que es muy necesario que entendamos esto, amados hermanos. Miqueas habló sobre ese pueblo. Lo que digo, hombre, tú sabes lo que es bueno. Lo que pide Dios de ti es hacer justicia, amar misericordia. No es necesario, dijo Miqueas, que regalas delante de Dios un carro al año para una ofrenda. Y amados hermanos, para que tu pecado sea perdonado, ¿no? Lo que dijo él, tan solo practica los 3 principios: la justicia, ama la misericordia y humíllate delante de tu Dios. Y Dios, amados hermanos, es un Dios de misericordia. Y Él tiene compasión por nosotros. Vamos siguiendo. Yo sé que esto, amados hermanos, hay muchos puntos me está llevando. Pero lo poco que podemos entender sobre esto lo estamos haciendo para honrar el nombre de Dios. Voy a entrar siempre, cada vez, cuando leo la palabra, cuando hago mi bosquejo de la predicación, siempre, amados hermanos, encuentro en la Biblia la humillación. Siempre Dios me pone en el corazón, amados hermanos, lloro al ver la palabra de Dios, que cada día Dios quiere que yo me humillo delante de Él, reconociendo quién es mi Dios. Y aquí también dijo Miqueas, la humillación es humillar delante de tu Dios. Vayan conmigo en 2 de Crónica 7:14. Quizás es un verso muy conocido, amados hermanos. Dice la palabra así: si humillare mi pueblo sobre la cual mi nombre es invocado, y si orare, buscare mi nombre, si orare, buscare mi nombre y mi rostro, y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Quién es la tierra? Somos nosotros. La
La tierra somos nosotros, amados hermanos. Ahí es donde Dios siembra la palabra y nosotros reproducimos. Ahí es donde damos frutos. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, a la cual mi nombre es invocado, si tú te humillas delante de tu Dios, cuando tú te humillas delante de tu Dios, amados hermanos, nuestra oración llega hasta el cielo. La palabra dice, Dios no es hombre para que miente en su palabra, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepiente de la promesa que te ha dado. Pero te has dejado de humillar delante de tu Dios. Y eso es lo que a muchos, amados hermanos, no llega a entender eso. Por eso no me salgo del tema de lo que estoy hablando. Muchos de esos, amados hermanos, ya se sienten que están en un nivel más. Pero cuando vienen a algo que es nuevo y lo exhorta la vida de aquel hombre, ¿qué hay de nosotros? ¿Será que aceptamos la palabra o no aceptamos la palabra? Pasó en una ocasión sobre la vida de Pedro. Pedro estuvo con Jesús, pegado al lado de Jesús. Pedro fue enseñado por Cristo. Pero resulta que fue Pablo el que apenas se levantó y se fueron a topar con Pablo. Y Pedro andaba fuera de la voluntad de Dios, y Pablo llegó el momento de que dijo, no es así, Pedrito, estás equivocado. Empezó Pablo a exhortar la vida de Pedro. ¿Y qué hizo ese hombre? Amados hermanos, es fácil, te hubiera dicho ese hombre, ¿por qué me estás exhortando a mí? Que si yo estuve con Jesús, pero tú no. Si yo estaba al lado de Jesús, pero ¿por qué me vienes a mí a exhortar? Eso era la mentalidad del hombre orgulloso. Pero la mentalidad de aquel hombre que camina, amados hermanos, bajo la voluntad de Dios, que tiene el Espíritu Santo, Pedro reconoció que estaba mal. Y ese Pedro dijo, pues está bien, yo acepto la corrección y me humillo. Y Pedro siguió su camino tranquilo. Nada que ver, ni hay disgusto, nada entre Pablo, así se cambió el asunto ahí. Pero hoy en estos tiempos eso es lo mucho que no queremos hacer. Cuando algo te dice, te confronta los errores que tienes. No, amados hermanos, ahí es donde empezamos a ver los caracteres de cada uno, cuando te confrontes cara a cara. Ahí donde Dios nos va a probar si es cierto verdaderamente tenemos el Espíritu Santo o tenemos el gran león del mundo en nuestro corazón. Porque la realidad, amados hermanos, es la palabra de Dios. Y lo que Dios pide a su pueblo es humillar delante de Él. ¿Por qué les digo esto? Porque no queremos que aquí de mañana salga alguien, amados hermanos, que se siente en el primer lugar. Aquí todos somos iguales. Aquí todos somos iguales, somos lavados por una sangre de Cristo. Por eso yo les quiero decir, por favor, les traigo este principio para animar tu vida espiritual. Querido hermano, que me estás entendiendo la palabra, bienaventurado eres que recibe esta palabra. Tú eres dichosa y tú eres dichoso de que estás aquí escuchando la palabra de Dios. Si tú empiezas a practicar esos tres principios, caminas a la justicia y amas la misericordia, y amados hermanos, día a día te humillas delante de Dios y le dices a Dios que reconozco que soy pecador, que sin mi fuerza yo no puedo hacer nada, que con, amados hermanos, vienen palabras como entrar delante de Dios. Cuando tú te empiezas a hacer delante de Dios, amados hermanos, cuando tú empiezas a hacer esto, vendrá bendiciones a nuestra vida. Pero necesita la humildad de nuestros corazones. Dijo salmista David en sus salmos que ni un justo desamparado vi. Dijo él, joven fui, pero ni un justo desamparado vi, ni a su simienta que mendiga pan. Jesús caminó bajo la misericordia y nos salvó a nosotros. Ahora nuestro deber nosotros compartir la bendición que Dios nos ha dado en nuestra vida. Es tiempo que movemos montañas, pero que necesita sobre la vida del hombre y de la mujer es la humillación. Se necesita, amados hermanos, un corazón humilde.
humilde, reconociendo, amados hermanos, que no valemos nada de parte de Dios. Yo te vengo a decir con toda la autoridad de Dios en esta hora: es tiempo, amados hermanos, que volvemos a nuestros caminos. Si Dios nos habla en esta noche, es porque corazones necesita Dios enderezarlo. Yo no vengo aquí a contar cuento de nadie, ni vengo aquí, amados hermanos, ni vengo enojadamente. Vengo haciendo el trabajo que Dios me ha enviado. Vengo a decirte lo que es la palabra de Dios. Si no fuera por mi humillación, si no fuera, amados hermanos, ¿dónde estaría yo en estos tiempos? Bendito Dios que yo reconocí el momento que me trajo mi Dios. Venía con una gran llaga sobre mi cuerpo. Eso es por la mucha razón de que no me puedo exaltar. No puedo llegar momento de mi vida, jamás de mi mente digo que soy tan grande que a otros. Porque reconocí donde Dios me rescató. Y eso es lo que Dios quiere a cada uno de nuestras vidas, humillar delante de tu Dios. Para que un pueblo sea fuerte, para que la obra de Dios crezca. Escúchame bien, no es tu fuerza, no es porque seas robusto materialmente, no es porque seas gordo o alto de estatura. Lo que Dios quiere, amados hermanos, gente que trabaja para su obra, son gentes que dan corazones, son gente, amados hermanos, que escoja Dios. Escoja a Dios aquel corazón que se sabe humillar delante de su Dios. David fue uno de los siervos, amados hermanos, cuando Dios lo escogió. El primer siervo, que es Saúl, lo miró a la estatura, es robusto, pero salió con el gran orgullo. De nada sirvió. Hasta incluso lo escogió David todavía para que tocara el violín al oído de aquel hombre, para que sea alivianado por toda su perversa, donde lo llevó a la condenación. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Yo prefiero humillar día a día, que algún día me va a desechar Dios. Porque la humildad es el que nos lleva al triunfo, a la victoria. Estamos hablando de los cristianos. Dice que fue uno de los maestros, por medio de la humillación, por la humildad, que él fue crucificado en la cruz. No soltó ninguna palabra. En vez de que soltar la palabra, mejor empezó a humillar y oró delante de Dios. Hasta incluso estando ya en la cruz, cuando lo metieron la última: perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Y nosotros, nuestro nombre es cristiano, y tenemos que practicar estos tres principios. La palabra de Dios nunca me saca de este tema, pero lastimosamente nuestra hora es premiante. Y no se sorprende por la palabra. Veo, amados hermanos, no es regañar. Muchas de las veces dicen algunos que la exhortación es como una paliza, una regañada. No, amados hermanos. La exhortación, cuando tú practicas en el estudio, es animación de tu vida. No es exhortación, no es pegar. Porque si traigo la palabra, amados hermanos, es porque Dios quiere bendecirnos, nos está animando. Primeramente a mí me exhortó. Cierto que Dios me pegó